Hola mis amados hermanos, bienvenidos a este devocional de la Primera Iglesia Bautista de León, Guanajuato. Yo soy el pastor Juan Carlos Guajardo y estoy aquí para servirle a usted, para compartir con usted una reflexión. Vamos avanzando en el libro de los Hechos, nos hemos tomado pues ya varias semanas, incluso meses, en poder ir avanzando poco a poco en el libro de los Hechos. Es importante, hermanos, aquellos que nos hacen el favor de seguirnos en las transmisiones, que tomemos en cuenta una cosa. ¿Por qué estudiar el libro de los Hechos? Es necesario estudiar el libro de los Hechos porque la iglesia contemporánea, embebida en tantos pensamientos, sentimientos, perspectivas, ideologías, reflexiones, puede llegar a perder el rumbo. Y créeme que esto no sería algo nuevo. Ya en anteriores décadas, la iglesia cristiana evangélica ha perdido el rumbo. Ha perdido el rumbo en medio del denominacionalismo, hemos perdido el rumbo en medio de la distracción, hemos perdido el rumbo en medio del legalismo, hemos perdido el rumbo en medio de tratar de conservar la esencia más pura, haciéndonos rancios, sin poder llegar a las nuevas generaciones. Hemos perdido el rumbo tratando de llegar a las nuevas generaciones, perdiendo la esencia de la iglesia. Es importante que nosotros entendamos que la esencia de la iglesia es el mensaje del evangelio. La esencia de la iglesia es el mensaje transformador de poder de nuestro Señor Jesús. La esencia de la iglesia es el cristianismo evangélico, la felicidad, el sentido de pertenencia. Y cuando una iglesia pierde el rumbo, es decir, le dice al mundo, cuando yo digo la palabra mundo es, bueno, perspectiva mundana, perspectiva secular. Cuando digo mundo, pues voy a ir a ti, pero voy a parecerme cada vez más a ti, perdiendo mi esencia de iglesia para que tú pues seas un poco más como iglesia. Ahí es donde se pierde la dinámica de la pureza de la iglesia. Ahora, yo no quiero decir con esto que la iglesia bautista que yo represento sea la iglesia pura, la iglesia que trasciende desde el Nuevo Testamento. Para nada, claro que no. Habemos muchos grupos religiosos y cada grupo religioso tiene su perspectiva. Yo no voy a juzgar, no voy a criticar grupos religiosos. Lo que sí voy a hacer una autocrítica a mi iglesia, la Primera de León, Guanajuato, y a mi denominación. Es importante que nosotros entendamos que no podemos negociar los absolutos bíblicos. Ahora, ¿por qué estudiar el libro de los Hechos? Porque el libro de los Hechos narra el principio de la iglesia. Le llamamos iglesia primitiva, la primera iglesia. El esquema inicial de la iglesia, el protomodelo de la iglesia. Así que cuando una iglesia contemporánea, ya sea en el contemporáneo de 1960, en el contemporáneo de 1940, en el contemporáneo de 1600, en el contemporáneo del 2020, cada iglesia, cada líder religioso, cada generación de iglesia debe hacerse esta pregunta: ¿qué tanto he perdido mi esencia como iglesia? ¿Y cuánto debo rescatar de mi esencia como iglesia? Por eso estudiamos el libro de los Hechos, porque en el libro de los Hechos encontramos las formas, las maneras, los principios, los valores de la iglesia que Jesucristo fundó. No nos perdemos en denominacionalismo, no nos perdemos en tradicionalismo, no nos perdemos en progresismo, sino que regresamos a lo básico. Ahora, es importante, mis amados hermanos, que comprendamos que cada generación de iglesia tiene un reto. Y yo hace unos días, hace unos, no sé, semanas, compartía con ustedes el tema de la nueva normalidad. Y andamos muy alarmados con la nueva normalidad. ¿Y ahora qué vamos a poder hacer? ¿Qué no se va a poder hacer? ¡Ay, ahora la nueva normalidad! No se espante, mi hermano. Cada generación de iglesia ha vivido su propia nueva normalidad. La iglesia post-guerra vivió una nueva normalidad. Cada una de las guerras, yo no quiero saber cuál, las modernas y las antiguas.
Cada una de la iglesia, cada generación de iglesia vivió su propia nueva normalidad. En el oscurantismo, en el renacentismo, revolución industrial, creo que ya vimos ese tema. Cada generación de iglesia, cada 10, 15, 20 años, el mundo cambia, algo se inventa, alguien extiende sus fronteras, alguien mata a otro alguien, nace una cultura, se muere una cultura, nace una nueva especie, se muere una nueva especie, y todo esto cambia el entorno de la iglesia. Entonces este es nuestro entorno en el que debemos nosotros trascender, en el que nosotros debemos como iglesia ir hacia adelante. Y hoy solamente 2 versículos bíblicos vamos a estudiar. Los versículos bíblicos que tengo aquí en la pantalla, solo 2 versículos bíblicos en donde vamos a aprender solo una verdad que tiene mucho que ver con cómo vamos a enfrentar nuestra nueva normalidad. Cada predicador en cada generación tuvo que replantearse la pregunta esta: ¿cómo vamos a hacer frente a esta nueva normalidad? La palabra nueva normalidad pues la usamos hoy comúnmente, pero si somos conscientes, cada generación se enfrentó a una nueva manera de vivir. Así que hay algo en la Biblia que nosotros queremos rescatar hoy, y espero que los jóvenes de nuestra iglesia y de otras iglesias, espero que los ancianos, los adultos, hombres, niños, mujeres, todos juntos podamos entender que este principio es eterno. Mire lo que dice la palabra del Señor. Pablo regresa a Antioquía y comienza su tercer viaje misionero. Ese es el subtítulo que nos regala la Reina Valera 1960. Y dice así: habiendo arribado a Cesarea, subió para saludar a la iglesia. Otras versiones, Nueva Traducción Viviente, Nueva Versión Internacional, Nueva Biblia Viva, Nueva Biblia de los Hispanos, etc., hacen la acotación que a la iglesia que se está refiriendo es la iglesia de Jerusalén, por la palabra subir. Recuerde que subir a Jerusalén. Dice, habiendo arribado a Cesarea, usted sabe, está hacia la costa, subió a saludar a la iglesia de Jerusalén. Y luego descendió a Antioquía. ¿Se acuerda de Antioquía? Aquella ciudad que lleva su nombre de Antíoco, la ciudad en donde se estableció una de las primeras iglesias, la ciudad en donde estaba la iglesia, donde salió el primer viaje misionero, el apóstol Pablo, como el llegar al centro de operaciones en el segundo viaje misionero. ¿Se acuerdan que él llegó a Antioquía y de allí partió a Jerusalén para el primer concilio de Jerusalén? Bueno, esa es la emblemática e icónica iglesia de Antioquía, la base de operaciones misionera del cristianismo primitivo. Dice, llegó a Antioquía y después de estar allí algún tiempo, o sea que Pablo, después de las golpizas, después de los conflictos, después de los largos trayectos, después de las circunstancias difíciles del primero y del segundo viaje misionero, llega a Antioquía y se queda allí por un tiempo. Se deja querer, se deja abrazar, se deja ministrar. ¿Sí? Debe usted saber que Pablo era un ministro que ministraba, es decir, servía a los demás, pero cuando llega a Antioquía, él necesita ser ministrado, necesita escuchar palabra, necesita ser consolado, necesita platicar con alguien, cómo le pegaron, cómo le dolió, cómo se sintió cuando lo confundieron con un dios romano, cómo se sintió cuando lo metieron a la cárcel porque expulsó el demonio de una muchacha. Todas esas historias había que contarlas, había que decirlas, había que llorarlas. Y se quedó allí en Antioquía por algún tiempo. Pero ¿qué hace después de sanar sus heridas? ¿Qué hace después de tomar fuerza, de retomar ánimo? Salió recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia. ¿Pero qué hizo? Confirmando a todos los discípulos. El capítulo número 18, versículo 23 es como una síntesis del tercer viaje misionero. A partir de ahí nos va a hablar de Apolos y luego va a empezar con Éfeso y luego va a empezar con muchas otras ciudades, describiendo a detalle el tercer viaje misionero. ¿Cuál es el principio, pastor? ¿Qué cree usted que en estos versículos se encuentra en donde nosotros como iglesia contemporánea, iglesia 2020, debemos tomar en cuenta para hacer frente a esta nueva normalidad? Mire, antes de que yo le revele el principio, déjeme decirle una cosa. Ya seas patrón, ya seas ama de casa, ya seas ministro de culto público, ya seas miembro de la iglesia, seas presidente de un comité, incluso un presidente de alguna nación, yo no sé qué rol económico-social estés jugando tú. Cualquier rol
de función que tú estés desempeñando, te voy a decir una cosa. No nos ganaremos el derecho de la vigencia si nos quedamos del mismo tamaño, entiendo una metáfora, del mismo tamaño que éramos antes del COVID-19. ¿Estás viendo empresas que quiebran? ¿Estás viendo empresas que cambian de giro? ¿Estás viendo empresas que masivamente están despidiendo gente? ¿Estás entendiendo que hay empresas que están contratando gente? Eso es algo asombroso, ¿no? Vi no sé si sea una fake news o no sé, pero una empresa mexicana que se dedicaba a hacer pan, ahora está invirtiendo en la producción de carros eléctricos. Digo, a mí me asombró. Oye, ¿cómo? Ahora te voy a decir una cosa, otra vez. Si te quedas del mismo tamaño, si te quedas de la misma perspectiva, si te quedas del mismo pensamiento que teníamos antes de la pandemia, no nos ganaremos el derecho a permanecer vigentes en la nueva normalidad. Y aquí está el gran principio que yo te quiero compartir. Número 1, la iglesia es una entidad terapéutica. Si la iglesia no era una entidad terapéutica antes, debe empezar y debe pronunciarse como una entidad terapéutica. ¿Por qué dices eso, hermano? Porque el apóstol Pablo llegó a Cesarea, pero no se quedó en Cesarea. Yo no sé si tú te acuerdas quién inició la obra en Cesarea. Fue el apóstol Pedro. Pero fue a Cesarea y saludó a la iglesia. Se sintió animado, se sintió aceptado, pero no se quedó allí. Y luego descendió para saludar a la iglesia. ¿Qué iglesia? La iglesia de Jerusalén. Pero no se quedó allí. A mí me llama mucho la atención. La iglesia de Cesarea era una iglesia linda, una iglesia hermosa. Seguramente los miembros de la iglesia de Cesarea era, no sé, posiblemente algunas veces la visita de el centurión romano, aquel Cornelio, iba a visitar. Algunas veces, bueno, el curtidor. No sé quién haya sido los elementos de la iglesia, pero Pablo no se quedó en Cesarea, no se quedó en Jerusalén. O sea, la iglesia por excelencia. De hecho, en el en el Nuevo Testamento, en el idioma original, solo dice la iglesia, porque la iglesia es la iglesia. Reina Valera 60 no hace la anotación o la acotación de que es Jerusalén, pero las otras versiones interpretan que subió a la iglesia de Jerusalén. O sea, perdón por el chascarrillo, la primera iglesia bautista de Jerusalén. No se quedó allí. ¿Por qué no se quedó en Cesarea? ¿Por qué no se quedó en Jerusalén? ¿Y por qué descendió a Antioquía y se quedó allí? ¿Sabes por qué? Porque la iglesia es un lugar para sanar. La iglesia es un lugar para recobrar las fuerzas. La iglesia es un lugar donde eres aceptado, donde eres sanado, donde eres, apapachado. La palabra apapachar, si alguien nos llega a ver en otro lugar que no es México, déjame decirle que la palabra apapachar viene de nuestros antepasados indígenas aztecas o náhuatl, en ese idioma, que significa apapachado, significa mi corazón te abraza. Eso significa apapachar, mi corazón te abraza. Realmente la iglesia de Antioquía apapachó a Pablo, sanó sus heridas, secó sus lágrimas, recobró las fuerzas, retomó su identidad. ¿Y cómo sabes todo eso, pastor? Bueno, de allí, ¿a dónde salió? A trabajar. Al tercer viaje misionero. El principio que tú y yo debemos aprender es que la iglesia debe ser la entidad terapéutica. Bueno, y aquí me dirás, sí, pastor, tiene razón, que me apapachen, que me bendigan, que me abracen, que me den, que me lleven, que se preocupen por mí, que oren por mí. Y está bien, porque si lo necesitas, definitivamente. Pero, ¿y tú? ¿A quién apapachas? ¿A quién le has llamado? ¿A quién le has hecho sentir confortable? ¿A quién le has secado las lágrimas? ¿A quién? ¿A quién?
La iglesia es la entidad terapéutica, pero tú y yo somos iglesia. Mi amado hermano, si la iglesia de ahora en adelante no es la entidad terapéutica, no nos ganaremos el derecho de la vigencia en la nueva normalidad. ¿Por qué dices eso, pastor? El divorcio está a la orden del día, perdón. Las familias se sienten solas, las familias se sienten separadas, las familias se sienten estresadas, el trabajo, no hay trabajo, la economía ha venido a menos, la situación está difícil. ¿Y a dónde va a recurrir toda esa gente dolida? ¿A dónde va a recurrir toda esa gente estresada? ¿A dónde va a recurrir los jóvenes, los hombres, las mujeres, los ancianos que no reciben el apapacho en la sociedad? No pienses que el desarrollo integral de la familia va a apapachar a las personas. No pienses que tienen que ir a pagar a un hombre o una mujer psicólogo que le va a escuchar sus problemas y la va a apapachar. No esperes que Teletón, que DIF, que otras personas hagan el trabajo de la iglesia. La iglesia es la que apapacha, la iglesia es la que le da sentido a la gente, la iglesia es la que después de un largo camino, de un atropellado camino, de un triste camino, llegan a la iglesia y se sienten aceptados. La iglesia que critica, la iglesia que señala, la iglesia que divide, no es iglesia. O si lo fue, no se va a ganar el derecho de la vigencia en la nueva normalidad. Necesitamos cambiar las estructuras de pensamiento, las estructuras de organización, de tal modo que la iglesia sea una iglesia, una entidad terapéutica. Pablo venía cansado de trabajar. Se me viene a la mente aquella canción que dice: cansado del camino, sediento de ti, un desierto he cruzado, sin fuerzas he quedado, vengo a ti. ¿Quién es ti? Jesús, por supuesto. Por supuesto que las heridas son sanadas por Cristo. Por supuesto que nuestro corazón es confortado por Cristo, pero la iglesia es el equipo de Dios, es la familia de Dios. Yo insisto, amado hermano, hermana en Cristo que me estás escuchando, no esperes que alguien te llame, no esperes que alguien te apapache. Empieza a apapachar tú. Pastor, pero si yo misma tengo todavía lágrimas entre mis ojos. Pero no te das cuenta de que Dios te puede usar a ti. La primera cosa que yo quiero que tú y yo aprendamos es esta. Si la iglesia no es una entidad sanadora, una entidad terapéutica, una entidad que dignifica al caído, no nos ganaremos el derecho de la vigencia en la nueva normalidad. Hay otra enseñanza aquí que va de la misma mano. Dice la palabra del Señor que después el apóstol Pablo, está en la pantalla, salió después de haber sido apapachado, después de haber sido terapiado, en el mejor sentido de la palabra, recorriendo por orden la región de Galacia y de Frigia, confirmando a todos los discípulos. Ahora, fije su atención en la palabra confirmando. ¿Qué significa? Afirmando, confirmando, estableciendo, sosteniendo, sujetando, dando sentido, dando pertinencia a los nuevos discípulos. Ahora, ¿qué tan importante es que la iglesia, además de ser una entidad terapéutica, sea aquella entidad, aquel equipo, aquella familia de Dios que confirme la fe de los hermanos, que confirme la fe de los creyentes? Si no confirmamos a los creyentes, si no confirmamos a los discípulos serán arrebatados. Recuerde lo que dice la palabra del Señor, que el diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero ¿quién va a meterse entre el león fiero y el discípulo débil? ¿Quién se va a meter? ¿Usted, pastor? Sí, yo me meto. Pero son demasiados discípulos débiles. Y es un león muy grande. Es un león muy enojado. Es un león muy bravo. Necesitamos apoyo.
Necesitamos hacer cerco y muralla alrededor de los débiles. Si no, somos una entidad terapéutica como iglesia, como Pablo fue y se refugió en Antioquía para sanar, para platicar, para crecer. Si no somos una entidad terapéutica, como la cultura de Pablo de salir otra vez a un tercer viaje misionero y confirmar a los discípulos, no nos ganaremos el derecho de decirnos, somos la primera iglesia bautista de León, Guanajuato. Y hace 20 años, si Cristo no viene, hubo una pandemia y le hicimos frente. Las instalaciones que cada una de las iglesias llega a tener no es la iglesia. Los templos se van a quedar ahí parados. Pero si no hay gente quien se reúna y no hay gente quien fue confirmada, consolada, si no hay gente, los templos solo serán un testimonio del fracaso de la iglesia. Y ya me ha tocado ver. Ya me ha tocado ver templos. Yo recuerdo un templo allá en la primera iglesia bautista de Tlaxcala, que estuvo en conflicto. En aquel tiempo que yo ministré por Calipan Puebla y era el primer vicepresidente de Puebla y Tlaxcala. Era un problema, pasar frente a la iglesia y decir, ¿qué va a pasar? Es decir, pasar frente al edificio de la iglesia, que decía primera iglesia bautista, pero que no había reuniones. Y muchas iglesias, templos, perdón por el vocabulario, templos, edificios, que presumen a la iglesia, pero ya no hay nada ahí. Cada templo vacío, cada lugar de reunión vacío, es el testimonio del fracaso de esa comunidad de fe en hacer frente a su nueva normalidad. Amados, hoy quiero darles esta palabra de ánimo y de aliento. Necesitamos hoy más que nunca, si en 1980, si en 1990, si en los 2000 quisimos o no tomar el reto, está bien, ya estamos en 2020, perdón, pero los que se fueron de la iglesia se fueron, y los pastores que cayeron, pero créame, a partir del 2020 y hacia adelante, en cuenta de los años, van a ser más los soldados caídos. Así como ves que somos casi 30,000 mexicanos los que han muerto, más de 30,000 mexicanos que han muerto, yo no sé cuánto vaya la cifra de los cristianos que han desertado. ¿Cómo irá la cifra? Estamos muy alarmados por la cifra de contaminados de COVID-19 y estamos alarmados por la cifra de los muertos en México. Pero hay una lista que no hemos volteado a ver. La cifra de los cristianos deprimidos. La cifra de los cristianos que han regresado atrás. La lista de los que han renegado su fe y que han vuelto al tabaco, que han vuelto al alcohol. Esa lista no saldrá publicada en Milenio, ni en Televisa, ni en TV Azteca. No la vas a poder encontrar en Google cuando buscas estragos del COVID-19. Pero es una iglesia, pero es una lista que va en aumento y es triste. No seamos nosotros, amado, agregados a esa lista, no de muertos, no de contaminados, pero sí de enfriados. No sé qué palabra usar. Seamos una iglesia que sana al herido. Seamos una iglesia, una entidad terapéutica que sana a los caídos, que levanta a los agobiados, que comparte con el pobre, que se interesa por la necesidad de otros. Seamos esa iglesia que confirma a los débiles en la fe, que confirma a los que iniciaban el camino y aún los que ya tienen mucho camino por recorrer, pero aún débiles, que han caído. Seamos la iglesia que levanta a los soldados. Yo les ruego en el amor de Jesús que seamos esa iglesia, que seamos la iglesia de Cristo que mira hacia atrás y que no teme regresar por el que cayó. Si no hacemos esto, si no somos una entidad sanadora, una entidad terapéutica, una entidad en donde la gente puede llegar y ser sanada, si no somos la iglesia,
si no nos atrevemos a ser la iglesia que confirma a los nuevos creyentes y a los discípulos, no nos ganaremos el derecho de la vigencia en la nueva normalidad. Y créame, cada vez más, este medio y este entorno demandará más de nosotros como padres, de nosotros como hijos, de nosotros como cristianos. Tenemos todo el poder en Cristo Jesús. Hagamos uso de la fe, hagamos uso de la gracia, hagamos uso de la palabra y redoblemos los esfuerzos. Vamos a levantarnos como águilas, amados, por encima de la calamidad. En el nombre de Jesús. Oramos al Señor, que Él tenga misericordia. El apóstol Pablo hizo su tercer viaje misionero. ¿Por qué si ya había hecho 2? Porque él estaba consciente de que necesitaba seguir adelante para que nosotros, las nuevas generaciones, estuviéramos aquí adorando a Dios. Oramos, pero oramos por los hombres y mujeres que han caído y vamos por ellos. Oremos por nuestra iglesia, oremos por nuestros ancianos, por nuestros jóvenes. Oremos porque cada uno de nosotros podamos seguir vigentes en esta nueva normalidad. Padre, en el nombre de Jesús, bendito seas, porque le pusiste en el corazón a Pablo iniciar un tercer viaje misionero. Ese tercer viaje misionero nos envía un mensaje a nosotros. Hay que seguir adelante. No importa los primeros o segundos viajes misioneros que ella había hecho, hizo un tercero. Nosotros queremos todavía ir adelante, siendo la iglesia que sana, siendo la iglesia que confirma. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos, que el Señor le bendiga. Adiós.